Empezamos de atrás para adelante. No, empecemos con el grupo 1. ¿Alguien del grupo 1? O Yoyo Isasmendi. Hoy me preguntaba la secretaria quién eras. Y digo, ay, no sé, no lo tengo registrada. No, Doc, soy yo que estoy con el teléfono de mi marido, Natalia Samasa. Sí, perdón. perfecto. Si no estoy con el teléfono de mi marido, estoy con el de mi hijo. Perdón. Ya le aviso, le digo, no tengo ni idea quién es. ¿Quieren que compartamos la resolución y después nos dicen si alguno tuvo un resultado distinto, si no llegó a este resultado, cuáles fueron las dudas o las complejidades? ¿Cómo quieren hacer? Yo preferiría que alguien del grupo 1 diga cómo está y el resto del grupo diga qué es lo que ha encontrado de eso y ustedes van corrigiendo, que son las expertas. Muy bien. A ver, Maricel, ¿vos de qué grupo sos? ¿Has estado en el taller? Prende el micrófono. Sí, hola, sí, buen día. Sí, estuvimos en el taller, soy del grupo 8. Al grupo 8, bueno, comencemos con el grupo 8. A ver qué decís, cómo lo han resuelto, así vamos viendo y que los demás participen. Bueno, nos pedía en la primera pregunta, nos presentaban 2 pacientes. El primer paciente, le doy los datos del paciente o voy directamente al desarrollo de las preguntas. Son los mismos para todos, así que si querés directamente, la primer consigna decía sacar la edad decimal de la primera y la tercer consulta. Bien, en el cálculo de la edad decimal entre la primera y tercera consulta hacíamos, teníamos que sacar la fecha de la medición, de la primera medición que teníamos, que teníamos tengo el caso clínico acá. La primera medición la teníamos el 7 del 7 del 2020. Entonces poníamos 20 del 20, buscábamos en la tabla 7 de julio y nos da el valor de 512. Entonces ponemos 20 del 20, 512 menos la medición de la tercera, menos la fecha de nacimiento. Perfecto. La fecha de nacimiento que es 7 del 7 del 2010. Entonces ponemos 2010, buscamos también la fecha de nacimiento, 7 de julio, que nos da 512 en la tablita, y ese cálculo nos da 10.000, o sea, 10,000. 10 años, 10.0. Yo quiero preguntarle a todos los grupos si tuvieron dificultades en la edad decimal. ¿Alguien tuvo dificultad? Sí, no lo encontrábamos en el libro verde porque no entendíamos cuándo buscarlo del año. O sea, teníamos una tabla en el libro verde, pero no nos guiábamos pensando que era el año primero y era el día, y después al leerlo, el instructivo, nos dimos cuenta que usaban, por ejemplo, el año, directamente, o sea, el 82, el valor que figuraba en el mes. Perfecto. Lola, vamos a hacer un ejercicio todos los talleres. Calcúlense su edad decimal. Hoy es 2021 y hoy es ¿qué día de julio? 23 del 7. 23 de julio. ¿Qué número le asigna la tabla al 23 de julio? 556. Perfecto. 2021,556. Y ahí ponen la fecha de nacimiento de ustedes. Yo la mía no la voy a hacer. Tramposa. Hacen la de ustedes y ponen coma y buscan su fecha de nacimiento.
Mariana y yo la hicimos varias veces, no la vamos a hacer, así que háganse ustedes su edad decimal. Susana es la jefa de la diplomatura, tampoco la tiene que hacer. Hagan ustedes su edad decimal. La propia, así no se olvidan nunca más. Hoy, ¿qué edad decimal tienen? La que se anima, levante la mano. No te oigo. 57,06 mi edad decimal, ¿puede ser? ¿Vos tenés 57? No, Entonces no. pero yo A ver, directamente... A ver, hagamos. No empiecen así. Hoy es 2021, 260. ¿Pongo 2021? La mía es Claro, 42. Espera. Hoy es 2021, el código del día de hoy, que es 23 del 7. 556. 556, punto. Menos el año de tu nacimiento, en qué año nacieron, coma, el día de su código. Ahí tiene que darle los años que tienen. Sí me da mi edad. Ahora sí, 42,93. Está por cumplir 43, Linda. Sí. Muy bien. 48,36. Todavía te falta 0,67 para cumplir el año. ¿Entienden el concepto? Es decir, en vez de decir meses, se divide en 10 para poder calcular la velocidad. ¿Todas pudieron sacar su edad decimal? Sí. Entonces no se van a olvidar. Así sacan la de los pacientes. Es la fecha de hoy menos la fecha que el niño nació. Bien. Entonces fíjense si tuvieron algún error en el taller. El primero era fácil, era 10, porque se los dimos el día del cumpleaños. ¿Ah? Eso, perdón, doctora, eso va como números redondos, sin decimales, 10, 00 no, 10 directamente, digamos. Si vos querés expresar que hiciste el cálculo decimal, poné 10,0, porque entonces entendemos que lo hiciste. Bien. Y que es el día del cumpleaños. Sí. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. La segunda edad, ¿cuánto les dio? 11.17. Perfecto. Bien. Fenómeno. Muy bien, bárbaro. Bueno, a ver, entonces, hasta ahora tenemos las dos edades decimales, la primera 10.0, la segunda 11.17, está perfecto. La segunda consigna que le pedíamos... El blanco genético. El blanco y el rango. Bueno, ahora que comience alguien de otro grupo. Claudia, ¿vos de qué grupo sos? Sí, claro. ¿Qué grupo sos? ¿Yo? Sí. Grupo 3. Bueno, a ver. Nosotros habíamos calculado acá más o menos el blanco y el rango. Nos había dado... Arrímate porque no se te escucha. Claudia, no se te escucha. 162,75. Bien. Y después nos había dado el rango entre 171,25 y 154,25. Perfecto. Sí, también. Bárbaro. Bueno, entonces hasta ahí blanco y rango. Después les pedíamos que nos digan cómo era la estatura del niño con respecto a la población y con respecto a sus papás. Constanza, ¿vos de qué grupo sos? Yo soy del grupo 6. Bueno, nosotros calculamos y percentilamos a este pequeño en las 3 consultas con los 3 valores que nos habían dado, ¿sí? En los 3 vemos que su talla está apenas un poquito por debajo del percentilo 3, notando que entre la segunda medición y la tercera, la curva tendía a horizontalizarse, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la comparación con la población en general, podríamos decir que es un chico que tiene una talla un poquito por debajo de lo normal, ¿sí?
Pero comparando con las tallas de los padres y con el rango genético, podemos decir que tiene una talla normal para él. Está perfecto. En realidad, en la primera consulta, fíjense, si uno, o sea, cuando uno tenía, habíamos dicho que cuando estaba por debajo del centilo 3, había que hacer el puntaje Z para saber cuán por debajo del centilo 3 estaba. En este caso, este nene, en las primeras, o sea, ¿Alguien pudo calcular el puntaje Z? No. Ya lo hacemos. Calculen el puntaje Z inicial y cuando tiene 122 centímetros y cuando tiene 127 centímetros. A ver, Andrea, ¿vos pusiste todavía? No, lo estoy por hacer, En el primer control. El primer control puede ser menos 2,20. Bien. 30. Sí, menos 220. Y el segundo, 127. Menos 17. 11 años. Me encanta verlas trabajar. Y en el segundo control, menos 2,09. Perfecto, menos 2,1. Sí. Bien. Bárbaro. Fíjense si a todos les dio eso, ¿sí? En la primera menos 2.2, habíamos dicho, sí. Y en la segunda menos 2.1. Aprovechen ya que está, ¿sí? Con eso nosotros podemos decir que está por debajo de la población de referencia, ¿sí? Ligeramente por debajo. Claro, Y a su vez le habíamos preguntado si estaba dentro del rango genético. Entonces aprovechen y sáquenle al puntaje Z al límite inferior del rango, y eso nos va a permitir saber cómo está con respecto a sus papás. Es decir, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a comparar el puntaje Z del niño al puntaje Z de los papás. Se puede calcular de todo, del blanco, del rango superior, del rango inferior. En este caso, como el niño está debajo del centilo 3, vamos a hacer rápidamente, como haríamos en la práctica, el puntaje Z en el límite inferior. Para eso, tienen que ir a la tabla, porque ustedes calcularon el puntaje Z para un varón, ¿no es cierto? Sí. Entonces tienen que ir a la tabla de valores numéricos de la estatura de varones y tomar el límite, el valor más tardío, creo que es 19 años o 18 años. 19 años. 19 años, o sea, lo que toman para los padres es el de 18 años. Y con eso elaboran el puntaje Z del límite inferior. Ah, bien. Están tomando nota, ¿no? Porque hoy esta es la receta. La receta es cálculo del blanco, cálculo del puntaje Z, edad decimal y la comparación de los Zetas de la estatura y de la Z del blanco genético. Esto es lo que tienen que aprender en este primer taller. Sí. Perdón, el último punto que explicaron, que nos vamos a la curva numérica, esa no la entendí. Dale. Hasta ahora hiciste el blanco, el puntaje Z buscando la edad del niño, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, en los padres, la edad que tenés que buscar es la más tardía que tenés en la tabla. Bien. Fíjate que la tabla está... 19 años. 19 años, el percentilo 50 para 19 años es, en el caso de los varones, 172.8, ¿sí? Y el desvío es 6.8. ¿Será un menos 1.8 me sale a mí? No, a ver. Claro. Me sale menos 1.58 el desvío estándar para el papá, digamos. No, ser? Papá no, para el rango para el niño, para el rango genético. Para el rango. Claro. Claro.
Habíamos dicho que el rango iba de 154.25 a 171.25. Entonces, lo que hacemos es el puntaje Z de 154.25. Y ahí me quedé. 55. Menos 2 con 725 me sale. Menos 2, 73. Menos Claro. 2.73. Perfecto. Tenía un error en el límite inferior del blanco genético yo. Claro, lo bueno del taller es saber que esto no se puede hacer rápido, parado y con el paciente y la mamá mirándote adelante. Que te van a equivocar todos los números. Hay que hacerlo tranquilo y en casa. ¿Mm? Bien. ¿Todos llegaron más o menos? No. Háganlo tranquilas, por favor, y avisen cuando terminaron. Ay, pepino fuera. Esto que viene de peso. Ya voy. ¿Alguien tiene alguna dificultad? Sí, buenos días, yo sí. Habla Marcela Novelli de Santo del Estero. Doctora, buenos días. Hola, La verdad es que me he quedado medio perdida. Yo estoy en puntaje Z para la primera medición de 122 centímetros. Bien. Yo pongo 122 menos el percentilo 50 para, bueno, a la vez tengo el cuadro de los desvíos estándar de la página 87 del libro verde. Sí. Para varones. Sí. Ahí sería 122 menos percentilo 50 para los 10 años del niño o de 120. Me perdí No, ahí. para los 10 años del niño. Para los 10 años del niño sería 135,9. Exacto. Ajá. Dividido, el desvío Dividido, estándar. el desvío estándar, aquí en el cuadro estoy, ¿no? De la página 87, por si alguien está ahí, es 6.30. Exacto. A ver cuánto te da. Bueno, sería 122 menos percentilo 50 es 135,9 sobre 6.30. Ajá. Ahora lo puse. Ahí me había quedado frenada teniendo la bibliografía. No sé. ¿Cuánto te da, Marcela? Me da dividido 6.3, 21,42. No. A ver, hay algo que estamos. Es menos 2 con 2. Pero empecemos la cuenta. Vamos a la cuenta juntas, a ver. Bueno. 122, que es la estatura del paciente en la primera consulta. Sí. ¿Sí? Menos, vamos al desvío, al percentilo 50 de 6 años, que habíamos dicho que, de 10 años, perdón, que habíamos dicho que era 135.9. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da eso? 122 menos 135.9. Menos 13. No, ¿ahí cuánto te da? ¿Ahí cuánto te da? ¿Qué valor te da? Anotalo en un papel. Ese me da menos 13.9. Perfecto. Y nos queda dividir por el desvío estándar. Menos, claro, dividido 6.30. Exacto.
¿Entienden el concepto de puntaje Z? Ahora sí. El concepto de puntaje Z es buscar un valor que unifique la distancia al percentilo 50. Y eso, como esa distancia es variable, no es que a todas las edades son 3 centímetros, 4 centímetros, sino que va cambiando con la edad, es llevarlo a un valor numérico. Y así uno puede comparar distintas edades y distintos valores numéricos de estatura real pasado a un valor único, entonces más simple. Entonces lo que estás haciendo es, a la edad que me diste el paciente, cuán lejos en valores de desvío estándar, como si fueran en cuadraditos, en ladrillitos, cuán lejos está del percentilo 50. Están a 2 lugares, punto 2, lejos para abajo. Y entonces quiero ver, ¿y el papá está lejos cuánto? ¿Cuántas veces está para abajo? También los papás de blanco genético da, creo que era menos 2.7. 2.7. ¿Entienden? Es como para, porque si no, hablamos en la clínica, está debajo del percentilo 3, ¿cuánto? Y un poco, mucho, más o menos. Es para unificar los criterios en clínica. Después en investigación lo usamos para otra cosa. Pero en clínica es para poder hablar. Uno sabe que las variantes de la normalidad están alrededor de menos 2 desvíos estándar. Si el niño te viene a menos 4 desvíos estándar, no va a ser, ya veremos en el desarrollo del curso, una variante de la normalidad. Entonces, ese es el significado. A ver, nos da una idea de magnitud, de cuán severo es la magnitud del déficit, el puntaje Z. Entonces, si comparan el puntaje Z del niño a los 10 años con el puntaje mínimo de los papás del blanco genético, ¿qué les parece? Ángela, que te estoy viendo, te veo, por eso, ¿qué te parece a vos? Digo Ángela porque justo la tuve de frente. Activa tu sonido, por favor, Ángela. Sí, estaba también teniendo problemas. Una con el sonido, que estaba escuchando entrecortado, estaba por salir y volver a entrar, y otra estaba haciendo, no había terminado de hacer los cálculos, así que estaba volviendo al caso para recalcular todo. Dale. Porque no me estaba saliendo bien. Espérame un toque. ¿De dónde sos, Ángela? Soy santiagueña, pero estoy en Tucumán. Estoy haciendo neo en maternidad y en el Hospital Avellaneda de Tucumán. Perfecto. Este taller es para tomarse el tiempo que necesiten y sacar esta cálculo. Si no entendemos esto, perdemos toda la jornada. O sea, sí, me cuesta bastante. Bueno. Lo estoy haciendo. Muy bien. Y después tomen nota y déjenlo en un papel, porque esto es lo que van a necesitar para hacer en la clínica, para el taller y para el trabajo de terreno. Entonces, cálculo de la estatura y cuán lejos está del percentilo 50, eso se llama puntaje Z, cuán lejos está o cuán cerca, o hacia arriba, hacia abajo. Puntaje Z podemos sacar de cualquier medición antropométrica. Luego y es compararlo con una población de referencia. Luego podemos ajustarlo a los papás, que es lo que estamos aprendiendo hoy también. Y después la tercera pregunta era si se alejaba o no, ¿no es cierto? A ver, por lo que veo, Ángela, vos solamente lo has hecho solita, ¿no has estado en el grupo? No, sí estuvimos en el grupo con mis compañeras. ¿Qué grupo estás vos? En el 6. Ah, bien. ¿Ya el 6 ya participó? ¿O no? Sí, nada más que como a mí me costaba entenderlo, las chicas me estaban explicando y también estábamos haciendo la parte del segundo caso también, entonces me cuesta bastante porque casi no hago consultorio de pediatría, por eso... Está bien, Ángela, lo que quería era ver cómo te lo solucionaba. Marcela, ¿por qué no entran al grupo 6 las dos y la ayudas un poquito?
con Alejandra por ahí. No se te escucha por el micrófono. Perdón, ¿están reunidas todavía el grupo 6? Porque ahí lo tiene Luis, al grupo. No, estamos todas aquí en el general. ¿Quiénes participan en el grupo 6? ¿O querés que nos reunamos aparte? No, vos y Ángela, reunirte en el grupo 6. Para que comprenda, perfecto. Le está costando porque no hace la parte pediátrica, es neonatóloga. Bueno, ¿querés que nos reunamos, Ángela, ahora? Como quieran, sí, no, como quieran. Perfecto, pasamos no sé, Ale, si vos decís eso o querés que sí. No, quizás lo que podemos hacer, Alejandra, es pasar a la resolución del PowerPoint y que ellas miren ahí para que este primer taller les resulte más sencillo. Hagamos eso. Sí. Perfecto. Pasemos entonces. Bien, gracias, Doc. Pero faltan todavía preguntas del primer caso, falta la respuesta del punto D. Sí. Falta la velocidad de crecimiento. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya que vos has hablado, Isas. Yo decía nomás. ¿Pudiste calcularlo? Contanos. Sí. Bueno, hay una fórmula. Hay una fórmula que es la velocidad. Para sacar la velocidad, ya sea en centímetros año o gramos año, hay que sacar la diferencia de la edad sobre la diferencia del tiempo. Perfecto. Y nosotros teníamos la diferencia de la edad, la estatura, en este caso haciendo de la estatura, de 122 y 127, de acuerdo a la primera y la otra consulta y tercera consulta. Sí. Entonces lo que hicimos en el grupo es restar el 127 menos el 122. Perfecto. Que me daba 5 centímetros, sobre la diferencia del tiempo, que para eso nos sirvió el cálculo de la edad decimal. Bien. Entonces eso nos daba un valor de 1,17. Bien. Esa división nos da un valor de 4,2 centímetros año. No sé si perfecto. Perfecto. Bueno, entonces teníamos, de acuerdo a la teoría, que entre 5 y 10 años teníamos un límite inferior normal, o sea, es aproximadamente 4 centímetros por año. 4 a 6. Bueno, ahí ahí hay que ir a la tabla de velocidad de crecimiento. A la tabla. Sí. Para graficar. Claro. ¿Lo pudieron graficar? ¿Llegaron? No, le estábamos haciendo que para la gráfica teníamos la edad de la primera, hay una fórmula también para graficar. Hay que graficarle la edad central. Claro, la diferencia entre las dos edades decimales. Exacto, era la edad de la primera medición más la edad de la segunda medición. Dividido 2. Sobre 2. Bien. Perfecto. ¿Cuánto les da? Nos daba un valor de 10,5. Perfecto. 10,59 en realidad. Y ahí andate a la curva de velocidad. Claro, ahí vas a la curva de velocidad. Claro. Ahí vas a la curva de velocidad, buscas 10.59, que en realidad es 10.6, ¿sí? 10. Y en 10.6 gráficas, o sea, el 4.27, 4.3, por ahí vas a poder hacer. Entonces, en 10.6 busca 4.27, 4.3. Entonces, fíjate en qué percentilo te cae eso. Percentilo 10. 10.25. 10.25. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si uno quisiese graficar, pone en el puntito en la edad central, que sería 10.6. ¿Sí? Había 10.6. Y los extremos, ¿sí? Una barra, y los dos extremos son la primera consulta y la segunda consulta. Entonces, si alguien viniera y quisiera ver sin que yo le explique, él ya sabe que esa velocidad fue sacada entre la primera y la segunda edad y que me dio eso, ¿sí? Eso significa que si yo no se lo pudiese explicar a mi compañero, si él lo viera, se estaría dando cuenta que yo saqué esa velocidad de crecimiento entre, esperen que no me acuerdo de memoria,
pero era entre 10 y 10.17 y 11.17 años. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Y que me dio una velocidad entre percentilo 10-25, es decir, ese nene en ese periodo creció normal. Bien. Bien. Bien, bien. Vamos entonces a la última consigna, Ale. Sí, la última era del segundo paciente y era hacer el índice de masa corporal. ¿Cuánto les dio? Un índice de masa corporal de 15, que Bien. si lo comparamos con la curva de la población está ubicado en -1 desvío estándar en cuanto comparándolo con población. Bien. O sea que dentro de todo estaba en valores normales. Está en valores normales, es decir, ese chico uno puede decir que mirando ese índice de masa corporal en ese momento es eutrófico, ¿sí? O sea, en esa medición, en esa consulta que yo le hice, en esa foto que tengo, puedo decir que ese nene tiene un índice de masa corporal en esa consulta normal. Después lo seguiré en el, claro, en ese momento, después lo seguiré en el tiempo y demás. ¿Sí? Bien. ¿A todos les dio igual? ¿Quieren que miremos la resolución, así hacemos un repaso general? Sí, vamos a hacer un repaso. Sí, por favor, doctora. Por favor, papel y lápiz, anoten, por favor. Parece arduo, pero después va a salir, al final del día, esto va a ser muy fácil. Así Lo que vamos a papel y hacer lápiz, 20 veces. 20 veces hasta que sale. Bueno, Vamos a papel ver. y lápiz, vamos Andrea, te tenemos fe, dale, muy bien, vamos. A ver, esperen, acá. Esperen, compartir. Bueno, entonces, teníamos las consignas, era calcular la edad central, la edad decimal en la primera y en la tercera consulta, el blanco y el rango, definir cómo era la estatura del nene con respecto a la población y a los padres, y cómo era la velocidad de crecimiento entre las 10 y los 10 años y 8 meses. Entonces, tenemos las primeras edades decimales, habíamos dicho que nos habían dado a todos 10 y 11.17. ¿Ahí estábamos de acuerdo? Que teníamos unas estaturas 122, 125 y 127. Si uno le hiciera el puntaje Z a todas esas edades, veríamos que está siempre en lo mismo, en menos 2.2, menos 2.1, menos 2.1. Es decir, al nene, si uno mirara estos puntajes Z, lo mantiene, con lo cual uno puede decir que viene creciendo bien, ¿sí? Y en la segunda consulta nos pedía sacar el blanco y el rango. El blanco lo hicimos, 162.75, el rango llegamos todos a la misma conclusión, 154.25 y 171.25, y si le sacábamos el puntaje Z al límite inferior del rango, que era 154.25, nos daba un puntaje Z de menos 2.73, score de desvío estándar. Entonces, ¿cómo definíamos la estatura para la población y para los padres? Habíamos dicho que ese nene en las 3 consultas tenía un puntaje Z de menos 2.2, menos 2.1. Entonces, podemos decir que tiene una estatura ligeramente por debajo para la población de referencia. Sin embargo, habíamos hecho el rango de sus papás y habíamos visto que el límite inferior del rango estaba en menos 2.73. O sea, su límite inferior era mayor que el puntaje Z del niño, es decir, estaba comprendido dentro del rango de los padres. Entonces, este nene tiene una estatura baja para población, pero dentro de su rango genético, ¿sí? Perdónale, un segundo. Sí. Presten atención que está graficado en donde es a los 19 años, esto rojo es el blanco y el rango genético. ¿Observan eso? Es una manera sencilla de poder en el gráfico de crecimiento ver la estatura del niño y ver cómo está graficado el blanco y el rango. Eso es convencional. Exacto. La raya superior es el límite superior del rango genético, que en este caso está entre los centilos 25 y 50. El medio, la rayita del medio es lo que es el blanco, ¿sí? Y el de abajo es el límite inferior del rango. En este caso, como el nene tenía una baja estatura,
Yo lo que tengo que hacer es saber cuán por debajo está el límite inferior del rango genético, entonces por eso se le saca el puntaje Z. Y en este caso queda comprendido dentro del rango de sus papás, la estatura del nene. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Bueno, lo otro que habíamos dicho era sacar la velocidad de crecimiento, lo que hablábamos recién, ¿sí? La primera consulta el nene medía 122, en la segunda 127, entonces la diferencia de estatura eran 5 centímetros. La primera edad decimal era 10 en la primera consulta, en la segunda consulta 11,17. La diferencia de tiempo es 1,17 años. Entonces, divido la diferencia de estatura, que son 5 centímetros, dividido la diferencia de años, ¿sí? Que es 1,17, y eso me da 4,27 centímetros por año. ¿Qué hago? Me voy a la curva de velocidad de crecimiento, lo grafico en la edad central, yo acá me olvidé de ponerla, pero ya lo sacamos, es 10 más 11,17, eso les da 10,6, ahí es donde va el redondelito, ¿sí? Los dos extremos son 10 y 11,17, y se grafican esos 4,27 centímetros, ¿sí? Entonces grafico a 10,6, 4,27 centímetros, y queda, acá se me corrió ligeramente por el power, pero queda entre 10 y 25. ¿Sí? Es decir, este nene en ese periodo creció normal. Y el segundo nene, que nos pedía el índice de masa, cuando uno hace el peso sobre la talla al cuadrado, da un índice de masa de 15,01. Si uno lo grafica, está aproximadamente en -1 desvío estándar, ¿sí? Entonces habíamos dicho que entre -2 y +1 era eutrófico, entre -2 y -3 delgadez, por debajo de -3 delgadez extrema, entre +1 y +2 sobrepeso, entre +2 y +3 obesidad. Entonces, si este nene me queda comprendido entre el -2 y el +1 desvío estándar, uno dice que es eutrófico en ese momento, ¿sí? En esa consulta tiene un índice de masa corporal normal. Perdón, Sí. doctora. Yo tengo una duda en relación a cómo graficar los 4,27, que es la velocidad de estatura entre los 10 años y los 11 años. Si ponemos en la tabla, usted la puso hace rato, el percentilo 3 quedaría sobre los 4, supongamos, sobre 4 centímetros por año, y la edad que yo tendría, un extremo es 10 años y el otro extremo es 11 años. 11,17. Claro, vendría a ser en la primera línea, digamos, después de 11. Más Claro, o menos, sí. Perfecto. Exactamente. Bien, y en el punto medio vendría a ser 10,6, ahí sería. 10,6, claro, porque la edad central te da 10,59, que uno lo redondea. ¿Sí? Claro, está bien. Esa era mi duda para graficarla, digamos. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Creo que hemos llegado a la resolución de y los veo cansados. Así que se van a buscar un cafecito. ¿Les parece, Susana o Marcela, media hora? Son las 10:25. Según el programa teníamos a las 10, de 10 a 10:30. Así que yo te diría, está perfecto. Sí, que 10 minutos para el café nada más, para que no vayamos retrasándonos sabiendo que después tenemos que entregar a las 16 a la odontóloga. Perfecto. Vayamos a 10 minutos para que tomen un cafecito y volvemos con Mariana, creo que... Sí, perfecto, ahora me toca, tengo que darle la clase. Bien. Sería entonces 10:35, 10:40. 10:40, 10:40. 10:40, después achicamos ahí otro segundo receso antes del taller, ahí podemos hacerlo más cortito, ¿les parece? Perfecto. Bueno, 10:40 entonces, perfecto. 10:40, todos de nuevo.